Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Hay algo que me preguntas mucho, y es, ¿cómo haces después de tener una reunión comercial, después de tener una reunión en la que se está con un cliente, esas reuniones en las que parece que todo fluye y todo va bien? ¿Qué haces para que después eso no se muera, no se diluya? ¿Cómo generas interés? Bueno, pues hoy te quiero dar una secuencia de 3 pasos para que puedas seguir manteniendo el interés y avanzar en el proceso de venta. ¿Estás preparado? ¡Comenzamos! Te doy la bienvenida al podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre cómo vender más, cómo vender mejor, cómo vender sin miedo y cómo ser mejor persona y mejor profesional. Porque ya sabes que somos lo uno y lo otro. Llevo más de 30 años vendiendo y para mí vender es una de las mejores profesiones que existen porque te permite ayudar, que ya sabes que para mí vender es ayudar, a un montón de personas y de alguna manera que tú crezcas con cada persona con la que estás. Y de los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de todos estos años y de los que aprendo cada día, vas a encontrar información en estos episodios del podcast de las ventas. ¡Vamos a ello! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y ya sabes que aquí, que en este canal de comunicación, vas a encontrar información que no solo te ayude a vender mucho más, sino a encontrar estructura, a ser fiel a tus valores y a encontrar el equilibrio con esa parte también de trabajo interno, desarrollo profesional, calma y tranquilidad que es necesario para llevar a cabo esta profesión que es la de vender, que es una profesión compleja, llena de retos personales y profesionales y lo que necesitas, bueno, pues es tener un equilibrio entre tu vida personal y la profesional para conseguir llegar a lo que quieres, que es vender mucho, bien y además ganar un montón de dinero, porque se puede hacer sin engañar, sin mentir y sin forzar. Te contaba en la introducción que una de las cosas que más me preguntáis muchas veces y una de las cosas que a veces quizás parezca más difícil es ¿cómo mantienes el interés después de una reunión comercial? ¿Cómo haces que esa reunión no se enfríe? Porque el tiempo pasa, la gente se olvida y hay muchas veces en las que volver a darle temperatura a esa oportunidad es un poco más complejo de lo que habías pensado en un principio. Así que me gustaría que te quedas con la idea de este episodio de que se puede hacer, pero que lo que te voy a contar, esos 3 pasos, que no te preocupes, que te dejaré en las notas del podcast una plantilla con estos 3 pasos para que la tengas a mano y para que te sirva como guía de cara a cómo hacer seguimiento después de una reunión, que es algo que me preguntáis muchas veces. A la gente que mentorizo, pues lo ayudamos de forma concreta, porque no hay algo general, no hay ninguna pauta exacta que sirva para todo el mundo. Cada cliente es un mundo, cada oportunidad es diferente, cada persona que vende es distinta y hay que saber conjugar todo para que al final, bueno, pues acabes teniendo la mayor cantidad de resultados o el mayor ratio de éxito. Entonces, después de una reunión en la que ha ido bien, en la que el cliente ha dicho que lo va a tener en cuenta, que lo va a valorar, que quiere hacer cosas, tú ahí sales muy animados, pero pasan los días, las semanas, nada, los meses, nada, y te empiezas a desesperar y no sabes muy bien cómo hacerlo. Bueno, cuando pasa tanto tiempo, la cosa se va complicando. Aquí lo ideal es que te voy a dar 3 pasos, ¿no?, que tienes que hacer, pero que hay que ejecutar desde el minuto en que terminas la reunión. Incluso hay cosas que se tienen que hacer dentro de la reunión. Hay ya podcasts, un montón de podcasts donde te cuento cómo hacer reuniones. En ese programa de mentorización Vende sin miedo hay un blog específico dedicado a reuniones, a qué decir, cómo hacer seguimiento en función del tipo de reunión y el momento en el que se produzca la reunión. Pero hoy es una plantilla general que te va a ayudar en el 90% de los casos. Y algo que te ayuda en el 90% de los casos, la verdad, es que ya merece la pena, seguro, seguro, seguro. Bien, ¿cómo es, no? ¿Qué tienes que tener en cuenta? Verás, no se trata de que no sepas insistir, no se trata de que
insistas demasiado, no se trata de ser pesado. Y el miedo a ser pesado es algo que suele surgir mucho, pero no se trata de eso. Hoy quiero de verdad que a veces la cosa más fácil y la más sencilla es la que mejor resultado te da. Porque a veces uno tiene a pensar que de verdad hay que hacer las cosas muy complicadas, que hay que articular un sistema complejo. No, estás hablando con una persona, por el amor de Dios, no nos olvidemos la buena educación, no nos olvidemos cómo generas una relación de confianza, no te olvides de cómo es la otra persona, qué espera, qué valora de ti, qué servicio le estás dando. Esto, que parece de sentido común, a la gente se le olvida. Y como se le olvida y empiezas a pensar en la cosa más complicada del mundo, bueno, pues la conversación se enfría, la oportunidad se va quedando aletargada y llega un momento en el que no hay ninguna posibilidad, o sí que la tienes, pero mucho más compleja de retomar eso, porque sí, posibilidades siempre hay, pero te va a costar mucho más que si lo hubieras hecho bien desde el principio. ¿Por qué se enfría esta conversación? Más allá de lo que te he dicho, quería darte una especie de guía. ¿Por qué se enfría esta conversación? Primero, porque generalmente a la mayoría de las personas que se dedican a vender les cuesta trabajo salir de la reunión dejando claro cuál es el siguiente paso. Y si tú no tienes claro el siguiente paso, o peor, lo tienes en tu cabeza, pero tu cliente no lo tiene o no se lo has comunicado, ya estás en discrepancia. Por lo tanto, ya será más difícil que lo continúes. Así que de cualquier reunión se sale siempre con un siguiente paso. Yo te diría que cualquier cosa en la vida tienes que tener claro cuál es el siguiente paso, pero de una reunión de ventas también tienes que interpretar en función de lo que ha pasado, y esto es en tiempo real, de ahí que hay que tener cierta soltura, tienes que ser capaz de decir, interpretar y señalar cuál es el siguiente paso. Si no lo señalas, pues bueno, tu cliente no va a tener claro qué va a tener que hacer, quizás tú no lo tengas claro y por lo tanto, cuando quieres retomar el hilo, ¿no? E intentar conducirlo, bueno, pues la reunión ya pasó. Y si ya pasó, pues no hay ninguna posibilidad de que lo vuelvas a poder retomar porque ya el hilo conductor se ha enfriado o se ha perdido. Otra de las cosas que suele pasar es que cuando la gente termina la reunión y sale, como no has dejado claro el siguiente paso, aunque lo hayas dejado claro, la mayoría de las personas entran en la siguiente, ¿no? La siguiente rutina, la siguiente reunión, la siguiente tarea que tengan que acometer. Y a lo largo que van pasando los minutos o los días, eso que estaba tan claro en esa reunión empieza a estar otra vez más diluido. Y porque a veces, pues no mandas un email después de esa reunión, no mandas un correo, no haces un contacto en el que quede claro y especificado qué hay que hacer y qué se espera de cada una de las partes. Parece que cuando hay que especificar qué tiene que hacer cada una de las partes, empieza a entrar un poquillo de temblor. Y no tiene por qué entrar, porque en el fondo todo el mundo espera que le ayuden a guiar. Nadie sabe aprendido y todo el mundo tiene un montón de cosas en la cabeza. Si tú no le cuentas cuál es el siguiente paso o qué tendría que hacer o le reclamas si tiene que hacer algo, no esperes que por iniciativa propia, es algo que tenga muchísimo interés, que también pasa, pero salvo que tenga muchísimo interés, no esperes que por iniciativa propia tu cliente vaya a coger y con un chasquido de dedos te va a mandar las cosas si realmente no tiene un interés del 300%. Así que tienes que entender que tienes que ser tú quien le guíe y quien le insista para conseguir lo que necesitas hacer, ¿no? Para conseguir lo que quieres, que la información, el siguiente paso, el contacto, lo que sea que necesites para poder avanzar en el proceso de venta. Si no hay, verás, siempre digo que en una reunión tienes que entrar pensando cómo quieres salir. Es decir, tú tienes que entrar a una reunión teniendo claro cuál te gustaría que fuese el resultado de la reunión. Porque en función de cómo tengas claro que quieres un resultado, vas a conducir la reunión, vas a hablar y vas a enfocar todo para que vaya en esa senda de conseguir ese resultado. Si no lo tienes claro, pues al final no hay un plan. Tú vas a una reunión a contar algo, pero tampoco tienes muy claro cómo continuar. Por eso hay que preparar una vez más y planificar las cosas para que salgan bien. Así que en el momento más potente para condicionar una reunión, para dar un siguiente paso claro, es justo después de la reunión. Quédate con esto, porque está fresco. La gente tiene idea y claro en la cabeza de qué le ha aportado y qué no le ha aportado, qué dudas, cómo se ha quedado. Si tú no, ahora vamos a ver esa secuencia de 3 pasos, pero si tú no aprovechas ese impulso de esa reunión, al final acabas teniendo, bueno, acabas diluyendo la venta. Ya te lo he contado antes, no me quiero no me quiero extender más, que sabes que al final me lío yo solita. Entonces, bien, vamos con esa, que es lo que tú quieres, ¿no? Recuerda que en las notas del podcast vas a tener esa plantilla con los 3 pasos para mantener el interés después de una reunión de ventas. El primer paso es el que tienes que hacer o ese día o al día siguiente. Te dejo que si es un viernes,
se lo puedas mandar un lunes. Pero no te dejo que, aunque sea un viernes, se lo mandes el miércoles. Salvo, bueno, vamos a hacer la norma general, ¿vale? Pero salvo que sea algo que no pasa nada, hay una buena relación y no es tan urgente y puede esperar. Pero entiéndeme, cuando estás ahí en una oportunidad que está asociada a un presupuesto y a una venta, ese día o al día siguiente. Cuando estás proponiendo algo y hay que avanzar y siguientes pasos, a lo mejor puedes esperar 3 días. Pero yo te voy a dar la norma general. En ese día o al día siguiente o como mucho 2 días después. Preferiblemente lo más cercano posible a la reunión, y lo más cercano posible a la reunión, ya te lo digo yo, no son 4 días. Vamos, algo que te pille en un puente y sea Semana Santa, con lo cual ahí ya tendríamos que ver los festivos. Pero teniendo en cuenta que lo que vas a mandar aquí en este contacto, en este correo, es como un resumen, no me gusta la palabra accionable, pero es un resumen con los pasos, con las acciones, con las responsabilidades, con los datos de lo que se ha hablado en la reunión, ¿no? O sea, qué se habló, qué se acordó y cuál es el siguiente paso. Es el resumen, fíjate, el qué, quién, cómo y cuándo, ¿no? De la reunión. Y ahí lo que vas a hacer es, bueno, pues puedes tener claro, tiene que ser un correo muy sistemático, y muy corto y muy al grano, no vale un tocho correo inmenso donde al final la gente va a desconectar porque hay tantas cosas que no. Vete al pim, pam, pum. Menos es más siempre, siempre, de verdad. Cuando vas a mandar un correo, menos es más siempre. Y puedes hacer, ya no solo es eso, sino dar un toque más personal de lo que se ha hablado en la reunión, puedes incluir alguna referencia, algo que se contó ahí, de manera que tu cliente tenga la sensación de que está contigo como persona, de que se genera y tú ayudas a generar ese vínculo, a construir ese puente entre dos personas. Tiene que haber un toque personal para que la gente conecte contigo. Y este es el primer paso de esa secuencia de 3 que tienes que hacer para mantener el interés. Una vez que has mandado este correo, ¿cuál es el siguiente paso? Pues bueno, lo podemos llamar seguimiento de valor, refuerzo con valor. Bueno, eh, básicamente es seguimiento, pero al cabo de que entre 3 y 5 días después de haber mandado el correo anterior. Insisto, depende de la urgencia, de la necesidad, de lo caliente que esté el tema. Hay muchos condicionantes, pero esto es más o menos lo habitual, entre 3 y 5 días después de mandar el correo anterior. Si te fijas, te estás poniendo que estás aportando algo de valor como una semana más o menos después de la reunión. Porque estamos hablando de 5 días hábiles, no 5 días naturales. Estás hablando como de 5 días hábiles. Esto, al final, lo que te va a dar el pie es a que haya siempre un hilo constante de reunión. Y tienes que entender que a veces estos, en vez de 3 o 5 días, a lo mejor son 10 o 12, depende de cómo sea. Pero de cómo sea la venta, el proceso, la información. Pero si tú quieres hacerlo bien, por favor, en estos 3 y 5, después el siguiente paso, el tercero, ya lo puedes escalonar. Y aquí es donde tienes que volver otra vez a aportar valor sobre lo que has hecho. Puedes mandarle un recurso útil, puedes contarle quién más lo ha hecho, puedes ofrecerte a ponerles en contacto, puedes mandar esa referencia concreta. Aquí la clave, fíjate, en el primero es contar el resumen de la reunión, qué se ha acordado, quién habló qué, cuál es el siguiente paso, ese toque más personal. Aquí es aportar valor, contar algo más adicional, contar algún caso de éxito, una referencia, una noticia, algo, pero no vender. Me explico. El contacto, la venta, no es necesariamente venta todo el rato. Y yo soy la que dice que se está vendiendo a todas horas. Pero cuando tú en un correo, que la gente, mira, la parte escrita hay que tener mucho cuidado, porque todo el mundo escribe con una idea de qué tono le está dando, pero la otra persona lo interpreta en su tono, en función de su día, de cómo esté, de qué le pase por la cabeza. Por eso, cuando escribes hay que tener mucho más cuidado y me da igual que la escritura sea un mail, sea un WhatsApp o sea un mensaje de LinkedIn. No sabes qué hay al otro lado, qué te vas a encontrar, cómo está esa persona. Por eso tienes que cuidar mucho el vocabulario y por eso en este segundo mensaje la clave es no vender, la clave es aportar valor, sin entrar en la parte de venta o sin decir cuál es el siguiente paso, cuál es, oye, ¿cuándo? No, aporta valor y ya vendrá el cuándo. Salvo, insisto, que haya condiciones especiales, pero yo qué sé, oye, esto me ha recordado lo que estuvimos hablando y mandas algo que les pueda aportar valor. Hay que ser natural. Esto lo harías con una persona a la que tú conoces, pues ¿por qué no lo haces con un cliente? ¿Por qué no le aportas valor? ¿Por qué?
Fíjate, cuando tú hablas con una persona que conoces y está pensando en hacer algo y tú te sale una noticia en la que esto que acabas de leer está relacionado con lo que tu amiga te acaba de contar, se la mandas sin pensar: "Oye, mira, que he visto esto y me he acordado de ti", y se lo mandas. A ver, aquí hay que cuidar un pelín más las formas, pero en realidad la esencia sigue siendo la misma. Y el tercero de los 3 pasos para seguir manteniendo esa reunión es entre el 7 y 10 días después de el anterior mensaje. No vale que sea, quiero decir, no te estoy diciendo, fíjate que estás manteniendo un contacto constante, que me atraganto yo sola. Estás manteniendo un contacto constante. Primero es al día siguiente, o como mucho 2 días después, para hacer un resumen de lo que se habló. Después, a los 3, 5 días del anterior mensaje, puedes mandar la parte de valor. Y ahora aquí es cuando una semana después o sea, una semana no después de la reunión, sino una semana, entre 7 y 10 días después del mensaje anterior, si es que no ha habido cambios, no ha habido ninguna información, porque esto evidentemente, si hay respuesta, si hay novedades, tienes que ajustarlo. Esto es en el caso de que no haya ninguna respuesta y tú estás haciendo un seguimiento de una oportunidad de un cliente que no te contesta. Entonces, como no te contesta, tú tienes que mantener ese hilo de comunicación abierto. Y para mantener el hilo de comunicación abierto tienes que estar, bueno, haciendo algún tipo de interacción, porque si no hay ningún tipo de interacción, aquello se acaba quedando un poco como dormido y ya vimos que hay muchas oportunidades dormidas. Y aquí, cuando haces una llamada a la decisión a los 7, 10 días, es un mensaje más amable, pero también firme. Y me explico. Tenemos miedo, y me voy a incluir, tenemos miedo a ser demasiado directos. El otro día mandaba un correo a la newsletter diaria en la que hablaba de por qué. Bueno, el otro día no, está programado, a lo mejor llegará esta semana. Estaba escribiendo el correo y estaba hablando que creo que decía si no hay budget, no hay target, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto trabajo hablar de presupuesto? ¿Por qué cuesta tanto trabajo hablar de dinero? ¿Por qué cuesta tanto trabajo ser tan firme a la hora de ser claro en la venta? Si no eres claro, al final te estás diluyendo, no estás cogiendo al toro por los cuernos, no estás agarrando la situación y dándole, bueno, la dirección que necesita, no estás agarrando el volante. Y si no coges el timón, pues al final el barco va a la deriva. Entonces, ¿aquí qué tienes que hacer? Ser amable, pero firme. Y esto no significa que sea contundente, pero tienes que tener claro si quiere de verdad avanzar o no. Tienes que validar si hay un interés por avanzar, porque si no esto se puede eternizar y pasa meses y años y a veces es tan sencillo como decir, oye, no sé si tiene sentido que lo que hablamos en la reunión, no sé si sigues interesado, me gustaría poder hacerlo para no darte la lata. Yo utilizo mucho esto, para no seguir persiguiéndote si realmente no estás, bueno, pues con interés en abordar este proyecto o no has tenido la posibilidad de avanzar o has visto otra oportunidad, pero necesito saberlo para, de verdad, no quiero molestarte, no quiero ser insistente, pero es parte de mi trabajo y si no tengo claro si quieres avanzar o no, pues te voy a preguntar hasta que me dejes las cosas claras. Hazlo con humor, porque esto con humor se puede hacer incluso aunque sea por escrito. Y es la única manera que tienes de forzar, entre comillas, a que haya una respuesta. ¿Significa que te van a contestar al correo 3? A lo mejor no, pero ya no tener una respuesta en un correo en el que estás preguntando, mira, a veces el silencio es una gran respuesta. Bueno, de hecho el silencio suele ser una gran respuesta, pero cuando tú preguntas a alguien si tiene interés y a lo mejor esa persona no lo tiene, si lo tiene te va a contestar, aunque a lo mejor tarde en contestarte 2 días. Si no lo tiene, lo más probable es que o te conteste diciendo que no lo tiene, o si le da algo de vergüenza el contestarte, no te conteste. Y esa ya es una gran respuesta, porque el silencio dice muchas veces más que 1000 palabras. Si no te ha respondido aquí, puedes ponerte un apunte para volver a insistir al cabo de a lo mejor ya 2 semanas, 3 semanas, pero ya sabes que eso, al final en realidad el cliente quizás no tenga ningún interés o no o ha cambiado su prioridad o no te ha contado nada, pero por lo menos ya lo tienes claro. Sabes que la temperatura de la venta no es la adecuada, que eso no va a ningún sitio, o que sí que va, pero no va ahora. Pero si no te contestan ni a la tercera, ni a la cuarta, ni a la quinta, pues yo sinceramente yo soy muy pesada, insisto, pero entiéndeme, el nivel de insistencia está en la lista de prioridades del seguimiento de casi, no te voy a decir por rutina, porque lo tengo sistematizado, pero digamos que sigo haciendo seguimiento y hasta llega un momento en el que ya dices, bueno, pues ya está, mato la oportunidad
y la pobre ha muerto en acto de servicio. Así que recuerda que si no hay ninguna respuesta a lo largo de muchos correos, al final, bueno, pues no tiene mucho sentido insistir porque estás desperdiciando tu tiempo, tu energía y los recursos en algo que claramente no está yendo a ningún sitio. Así que, como siempre, aparte de recordarte que en las notas del podcast tienes 3 pasos, estos 3 pasos accionables, ¿no? Para que los tengas fácil en modo resumen, una plantilla para los 3 pasos de cómo hacer un buen seguimiento a una reunión comercial, desde el paso 1, que es el primer día o el día siguiente, a los 3 o 5 días, aportando valor, y el tercer día ya pidiendo una acción concreta, validando una acción concreta. Quiero ponerte, aparte lo tendrás en las notas del podcast, que te lo puedas descargar y que es gratis que te lo descargues, quiero ponerte un reto un poco más concreto para que te ayude. Y es, piensa en tu última reunión. Yo siempre quiero que analices hacia atrás para proyectar hacia adelante y ahora, ¿Cuál fue en tu última reunión? ¿Qué hiciste? ¿Mandaste un correo resumen? ¿No lo hiciste? ¿Se quedó en el aire? ¿Ni siquiera hubo mensaje después de agradecimiento? Piensa que aunque haya confianza, siempre es bueno mandar un mensaje de, bueno, a veces cuando hay mucha confianza va implícito, pero estamos hablando de cuando no hay tanta confianza, que es cuando ya cuesta un poco más. Y quiero que diseñes, en base a eso, a partir de ahora tengas claro qué quieres hacer en las siguientes reuniones y diseñes tus propios 3 pasos. Tienes la plantilla, pero quiero que la ajustes a tu realidad, porque si no la ajustas a tu realidad te vas a perder un montón de oportunidades. Y no quiero que vayas a la siguiente reunión sin tu plan de cómo vas a darle continuidad, porque entonces no se la vas a dar, porque el día a día te va a matar, como me mata a mí, que los matan todos. El día a día te come entero. Por favor, las reuniones no son, la venta no se cierra en la misma sala de reuniones. Ahí se siembra y luego se va cerrando con el día a día. Se gana en cada paso que vas dando. No en una sala de reuniones sales allí ya con un pedido firmado. Bueno, a mí no me ha pasado en la vida en la primera, ni a la segunda, y a veces ni siquiera en la tercera. A partir de ahí sí que ha habido más opciones, pero si no has mantenido el contacto, a lo mejor es mucho más complicado. Recuerda que vender a empresas es una actividad de alto riesgo y largo recorrido y que tienes que tener la paciencia, la calma y la tranquilidad para poder llevarla a cabo, y la estructura, la planificación y las herramientas que te permiten que te faciliten la vida y el día a día. Esta es una de ellas, una plantilla fácil para tener 3 pasos claros de cómo hacer seguimiento a tus reuniones de manera sencilla, personal y además efectiva, que para mí es lo fundamental. Nada más por hoy, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Ya sabes, si te ha gustado, dame un like, deja un comentario, compártelo con aquellas personas que creas que les puede ser de utilidad y nos vemos la siguiente semana. ¡Chao, chao, chao! Espero que este episodio te haya gustado y hayas aprendido o hayas disfrutado tanto como yo haciéndolo y grabándolo. Si te ha gustado, te ha aportado o de alguna manera ha hecho que te obligue a pensar un poco más, te voy a pedir un favor. Saca una captura de pantalla de tu móvil, compártelo en redes sociales, en Instagram estoy como @éticacomercial, y si no eres de redes sociales o no te apetece, que también es una buena opción, por favor aquí en iVoox regálame un corazón o un comentario para que podamos hacer que este podcast crezca, para que podamos hacer que más gente tenga una manera diferente de ver la vida y de ver las ventas, porque estamos siempre continuamente aprendiendo. Muchas gracias por estar una semana más al otro lado del auricular. Nos vemos en el siguiente episodio. Vitamin Water Zero Sugar tiene gran sabor, 0 tonterías y 0 azúcar, obviamente. Para aquellos con 0 espacio en su agenda. 0 paciencia para los que caminan lento. Para esos que tienen 0 horas de sueño un sábado por la noche. 0 filtros. 0 que importe. Y 0 interés en tomar un agua simple y aburrida. Toma una deliciosa Vitamin Water. 0 azúcar hoy.